Sí, el CNE te rechaza. Te rechaza, pues eso no sucedió. Y el CNE también emitió un comunicado hoy en donde explica de que ellos no habían recibido ninguna comunicación por parte de la Contraloría, que es la que inhabilita administrativamente, de paso, que es algo que es ilegal, ¿no? Porque la administración, la inhabilitación administrativa no existe, pero bueno, ellos la pusieron, y en consecuencia ellos permitieron la postulación, el CNE, ¿no? Ahora resulta que también dentro de eso hay otros inhabilitados. Está Florido en Lara. Ajá. Entonces yo me pregunto, bueno, y entonces en Lara no hay que repetir la votación porque un inhabilitado participó en esa elección, lo cual la debería invalidar también y repetirse en Lara también la votación. Entonces, yo creo que todos estos elementos, por eso es que te decía ahora, aquí vienen cosas por ver y por venir, que creo que van a ser muy interesantes, en donde yo creo que la oposición tiene que estar muy atenta a transmitir un mensaje fundamentalmente unitario, o sea, no un mensaje de comenzar entonces a echar culpas a diestra y siniestra, porque no es lo que la gente quiere, ¿vale? La gente no quiere eso en este momento. La gente quiere alguien que dé respuesta a la profunda crisis que estamos viviendo. Ajá, pero fíjate, un amigo mío de un partido del G4 me dice, ahí están los alacranes, refiriéndose a Adolfo Superlano. Dice, se le pagaron no sé qué cosa para hacer eso. Yo le venía diciendo a este amigo que la unidad, comunidad de partidos no tiene mucho sentido. Porque, ¿qué pasó con Leidy? ¿Qué pasó con Henry Falcón? Exacto. ¿Por qué perdieron? Pues tú agarras la votación de Andrade de Florido y eso es lo que los hace perder. Y cuando tú revisas el país, hay otras votaciones. ¿Qué pasó con Guevara en Mérida o en Anzoátegui, tu país, con Barreto Sira, que quedó tercero? Bueno, la oposición a sí misma se vetó. Porque si tú dices, este es ladrón, yo te digo, pero este también. Y en ese cuento nadie queda salvo. Pero sin embargo, hay unos sectores de la oposición que insisten en vetar a todo aquel que no se parece a él. Cosa que los hace parecerse mucho a ciertos sectores del gobierno que actúan así. Ahora hay un cambio aquí, que yo estoy viendo, que tú dirás que yo soy cínico. Pero fíjate, en las elecciones de Bolívar, que perdió Andrés Velasco, la más reciente, Andrés Velázquez aseguraba haber ganado, le faltaron unas actas, pero aseguraba haber ganado. Y la sala electoral del TCJ agarró el caso y nunca se pronunció, como nunca se pronunció del caso de Amazonas, donde se dijo que los diputados, los que los sacaron de la Asamblea, y toda esta cosa de dejar a la Asamblea sin efecto pasa por ahí, y nunca hubo elecciones. Ahora resulta que el TCJ respondió rapidito. Yo no sé si eso es un avance, pero lo que expresa eso es que en el seno del gobierno hubo contradicciones sobre el manejo del caso de Galina. Se ve que hay una gente que quería que los resultados tal cual como apareciera así eran, y otros que bajo ningún concepto se entregara la tierra natal de Chávez. Aunque la familia Chávez tiene todos estos años ganando y se ve que por alguna razón, eso lo debe estudiar el PSUV, algo pasó allí que ya esa relación de reconocimiento por ser la tierra de Chávez ya no funciona porque los gobiernos de la familia no han satisfecho a la mayoría de la población y eso se vio aquí. Si no hubiese existido esta cosa de la abstención y la apatía, yo creo que el resultado hubiera sido mayor, abrumador, pero como ahora eso es una realidad, lo que hay que ver eso. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué pasó? ¿Qué crees tú que pasó en lo interno del gobierno, del PSUV? Fíjate, yo creo que debemos arrancar en México, ¿no? En México hay un proceso de negociación que fue suspendido por ahora, esperemos que por ahora, pero en ese proceso de negociación, precisamente una de las cosas que se aprobaron o que se lograron, que por cierto este proceso es conducido por parte del PSUV por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se logró justamente que estos casos de inhabilitación fueran suspendidos y en este caso mediante el decreto presidencial que apareció por ahí, se les indultó para poder participar. Entonces, ya aquí hay un primer elemento, hay una violación de un acuerdo de lo que se estaba logrando en México, ¿no? Ahora, esa violación de ese acuerdo viene por parte de ¿quién? O sea, si Maduro emite un decreto
en donde indulta a estas personas para que puedan participar, Maduro mismo se va a echar la soga al cuello para entonces él mismo anular su propio decreto. A mí eso no me suena. A mí eso no me suena. Yo creo que ahí hay un conflicto interno que se está agudizando cada vez más, ¿no? Y que precisamente lleva a que se tome esta decisión de una forma prácticamente arbitraria y absurda desde el punto de vista político, ¿no? Porque como te dije al inicio, el gobierno sale triplemente perjudicado, porque pierde Barinas, pierde ante el país y pierde internacionalmente. Está interesado Maduro en que eso suceda, cuando él justamente ve México como la tabla de salvación para tratar de entonces de quitar las sanciones que pesan en este momento sobre Venezuela y que tanto daño nos han hecho como país. No pareciera lógico eso. No pareciera lógico, ¿entiendes? Entonces, yo creo que indudablemente estos sectores radicales internos del chavismo, que sabemos quién los conduce, es lo que ha venido llevando a que este tipo de contradicciones se produzcan. ¿Y se producen por qué? Porque el pueblo votó. Porque el pueblo manifestó su voluntad y evidenció que no quería seguir con los Chávez en Barinas y que planteaba ya una alternativa. Entonces, yo creo que esta contradicción es importante. Esto es una contradicción que refleja problemas internos, ¿no? Pero que tú no puedes perjudicar a todo un país por un interés particular. Eso yo creo que hay que verlo. O sea, la profundidad democrática del PSV se demostró que es milimétrica. Milimétrica. Cuando me conviene, la acepto. Cuando no me conviene, la cierro. Claro, lo que pasa es que, fíjate, en la política no hay verdades rígidas, más bien elásticas. Porque no siempre 2 más 2 es 4. Aunque decía Teodoro Pekov que la política tiene una lógica. Hay gente que a veces complica mucho las cosas, se va para la estratosfera y hace unos análisis que uno no entiende. Porque la gente percibe las cosas de manera muy sencilla. Ahora, lo de Barinas hay que verlo dentro de un contexto. Hay un proceso de reinstitucionalización del país. Estamos saliendo de la conflictividad, de la confrontación para entrar en una etapa distinta. No solo la negociación de México, sino lo que vimos le pasó al PSUV, se quitaron el rojo rojito. Ayer entrevistábamos a Farid Faiha. Caramba, y parece un hombre, parece más de oposición que de gobierno en cuanto a la comprensión de la diversidad y la tolerancia. Mucho más que muchos radicales de la oposición. Yo lo digo, bueno, si este es el nuevo PSUV, qué bueno, porque se puede hablar, se puede debatir. Entonces viene un cambio que se ha ido gestando una vez que el cese de la usurpación no logró su objetivo. Maduro se siente que ya puede avanzar para la búsqueda de quitarse las sanciones y restablecer la economía, que es una preocupación que todos tenemos. Ahora, este incidente, ¿cómo empaña? ¿Cómo friega el plan de reinstitucionalización del país? ¿A qué nivel? Eso me lo vas a contar, de eso vamos a hablar cuando regresemos, porque ya la señora Yesenia, que se puso muy brava por el cuento de Jorge, que ella no lo quería invitar y ahora dice que sí, y me deja a mí como un... Bueno, ya regresamos. Ve que superó esa etapa, entra en otro proceso que es fundamental para el país para retomar la economía, que de seguir así, en el 2024 el gobierno está listo. Ya, el gobierno viene cayendo por temas de promesas básicas, agua, gas, luz, salario. Claro. Si el gobierno no recompone eso, tarde o temprano la línea no le va a dar. Porque pueden jugar muy bien a la política, mejor que la oposición, pero eso tiene un límite. Las mayorías a veces piensan, y en la mayoría de los casos, como decía Caldera, el pueblo no se equivoca. Entonces cambia, como cambió cuando Chávez ganó, porque había una crisis. Por ahí sacaron, la Divina Diva puso caída de la política, los partidos, poca vinculación con la gente, crisis económica, ausencia de esperanza. No estoy hablando ahorita, estoy hablando del 98. Fíjate que en un cuadro, yo creo que después de 20 y pico de años al gobierno se le presenta la cosa complicada. Entonces estamos hablando de eso. ¿Qué significa este episodio Barinas dentro de esos cambios que se venían generando? Los puede echar para atrás porque ya está el radicalismo tradicional de la oposición diciendo que no hay que hablar más con el gobierno, claro, que listo, está comprobado, que ni revocatorio ni nada, sino salidas de fuerza. Y eso
a mi juicio, no solo es un retroceso, sino está leyendo mal lo que le está pasando al país. ¿Cómo lo ves tú? Fíjate, yo creo que lo de Barinas precisamente evidenció esas carencias del gobierno. O sea, el gobierno prácticamente tiene enormes dificultades en cuanto a su gestión de gobernabilidad y obviamente tiene que buscar los mecanismos de cómo resolver, como tú justamente has dicho, si aspiran el 2024 a ganar las elecciones presidenciales. Y los distintos factores que pueden cohabitar dentro del chavismo, que tienen sus aspiraciones, porque no olvidemos que un político siempre tiene sus aspiraciones, es lo natural, siempre aspiran a tener un cargo que le permita tener un poder y producir los cambios que el país necesita o que ellos consideran que el país necesita. Entonces, esta gente que de verdad siente, yo creo que en primer lugar hay una cosa que es importante, ¿no? O sea, el chavismo es una fuerza que está ahí, que llegó para quedarse, porque mucha gente los da por muertos. No están muertos, están vivitos y coleando, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que comenzar por reconocernos. Eso es fundamental para dar los primeros pasos para salir de la crisis, porque hay que resolver la crisis política y en paralelo comenzar a avanzar en la resolución de la crisis económica, porque si tú no resuelves esta, muy difícilmente vas a poder lograr resolver la otra. Entonces hay una serie de cosas que hay que ir manejando en conjunto y reconociéndonos mutuamente. Yo no creo que esto que haya pasado en Barinas sirva para... Sería una brutalidad. Sería una brutalidad que lo que está pasando en Barinas sirva para decir con ellos no se puede, ¿no? Definitivamente tenemos que salir de ellos. No, señor. Ellos están ahí, señores, ¿no? Ellos son un factor de poder en este momento, ¿no? Y por lo tanto, si tú quieres de verdad lograr un cambio en el país, una transformación en el país, tú tienes que sacar tus cuentas con esos señores. O sea, no puedes pretender. Todos los regímenes de transición, Kiko, todos los regímenes en proceso de transición han pasado por eso. Eso sucedió en Polonia, eso sucedió en Chile, ¿no? ¿Cuántos años no tuvo Pinochet mandando el ejército? Uf. Después de que perdió las elecciones, ¿no? Ojo, y que perdió con un alto porcentaje, perdió las elecciones con un 43% en aquel momento. Y estuvo 8 años como comandante en jefe del ejército. O sea, los procesos de transiciones son unos procesos de negociación, ¿no? No de caerse a palos entre ellos. Dice John Magdaleno que generalmente los procesos de transición ganan cuando logran impactar al otro lado, cuando una de las partes incide en la otra, sobre todo la oposición en el gobierno y lo fractura, que es lo que ocurrió en el Medio Oriente, en Libia, en todos esos países. El ejército se partió y se puso al lado del cambio. Bueno, eso sucedió en Barinas. Eso sucedió en Barinas. Ha provocado toda esta crisis precisamente producto de que logramos de alguna manera incidir dentro del PSUV en cuanto a las políticas que son necesarias y que ellos no han podido implementar, ¿no? Entonces, eso que Magdaleno llama el bloque dominante, bueno, nosotros metimos ahí una tranca en el bloque dominante. Ahora, de esa perspectiva, fíjate, las elecciones son para enero. Ya hay 2 candidatos para Barinas. La esposa de Superlano. ¿Te acuerdas cuando el Táchira, cuando ocurrió con Daniel Ceballos, que la esposa fue Patricia, ganó las elecciones? Y está Julio César Reyes, que es de un nuevo tiempo. Están ambos. Lo cierto es que el candidato que salga de quien ganó las elecciones, en la oposición, me refiero, ese debería ser apoyado por todo el mundo. Lógico. Si todo el mundo apoya a un solo candidato, el gobierno va a salir derrotado, obviamente, en Barinas. Los números lo indican. Lo que estaría es postergando la derrota. De manera que la jugada es un poco, digamos, le ganaste un tiempo, a lo mejor resolviste la situación interna, pero al convocar a nuevas elecciones, si lo lees bien, puede que se dé un proceso de unificación de la oposición que hasta ahora ha sido imposible. Sí, yo creo que eso precisamente, si la oposición en su conjunto lee adecuadamente lo que está pasando en Barinas, obviamente debería tener un candidato que represente a toda la oposición, ¿no? Y si nosotros logramos que ese candidato represente a toda la oposición, estamos entonces dando un paso de avance hacia un proceso de reunificación de la oposición que nos permita evitar lo que pasó el 21 de noviembre, que 14 gobernaciones se hubieran podido ganar si
los factores del G4 y los factores del resto de la oposición hubieran ido unidos porque la sumatoria daba, y eso fue lo que dio la sumatoria nacional. Ahora, tocaste un punto que lo vamos a tratar en el próximo, los errores que se fueron cometiendo hasta que se salió. Bueno, lo ves en Capriles. Capriles se fue separando. Hay otros que se fueron separando sin decir nada. Pero lo cierto es que una de las cosas que los analistas compartieron después del 11, de la elección del 21, perdón, es que se había salido de la abstención. Aún cuando la abstención se produjo un 60%, la mayoría de los factores políticos cogieron hacia la ruta electoral. Y los que se quedaron allí con una abstención de toda la vida, de 27.7%, la gente fastidiada que no quiere saber nada de la política porque son muy malos, yo no gano nada ahí, yo lo que quiero es comer. Y luego los abstencionistas que tienen su público también. Es variado. Pero lo cierto es que parecía que eso se había superado. Ahora todo esto pone en juego la inteligencia de los factores políticos. La unidad, ok, tú podrías decir, vamos en Barinas con un solo candidato, pero un momentico, si me vas a repetir el esquema, que yo he oído eso, con la gente que he conversado, me dice, si el G4 viene a imponer cosas, a seguir mandando, a llevarse todo el mundo por el medio, a meter sus acuerdos políticos y sus chanchullos y sus trampas, nada con el G4, hermano, que se vayan a lavarse para el todo y se ponen bravos. Yo creo que tú los has oído. Sí, cómo no. Claro, porque lo que ocurrió el 21 es también un mensaje para el G4. Claro. Que antes era el hegemón y ahora no lo es. Ahora, si en Barinas van a hacer lo mismo, entonces el candidato es, porque fíjate, o la esposa de Superlano o el de Nuevo Tiempo. Pero no es que estás llamando un debate, vamos a ver cómo resolvemos. Claro. Si no hay un cambio de la actitud en cómo se relaciona la oposición, yo veo difícil. Además, veo hasta inconveniente la unidad. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, yo creo que verdaderamente si el G4 no entendió el mensaje que le dio el pueblo en esta votación del 21 de noviembre, sinceramente yo creo que pasan a ser un factor de estorbo, si se quiere, a un proceso de cambio en el país. Y sencillamente porque tú no puedes seguir insistiendo en ser un hegemón político cuando no tienes los votos, cuando la gente te lo acaba de decir, epa, un momentico, no vas para el baile. O sea, sí, cómo no, sacaste una votación importante, pero estos también sacaron otra votación importante y estos también sacaron una votación importante. Entonces tú no puedes pretender, además de que te dices demócrata, de imponerte sobre los demás por un hecho de fuerza, porque sencillamente eso no funciona. Porque sencillamente aquellos otros factores de oposición que son de oposición, no van entonces a participar como deberían haber participado junto a ti para lograr el triunfo. Eso lo tienes que entender. Y no puedes pretender que tus intereses particulares como grupo predominen sobre los demás y predominen, lo más importante, sobre las necesidades del país en su conjunto. O sea, o tú entiendes que tienes que cambiar, o verdaderamente vas a venir a ser desplazado como hasta ahora ha sucedido, porque, ojo, en esta votación, ¿cuánto sacó el G4? El 12%. ¿Y cuánto sacaron los otros factores? El 13%. Entonces tú no puedes pretender decirle a los otros, no, el que cuente aquí soy yo. No puedes, ¿no? O tú eres realista, o tú verdaderamente eres coherente con el discurso de que tú quieres un cambio para tu país, o señor, hazte un lado y deja que aquellos factores independientes, aquellos factores que verdaderamente proponen nuevos liderazgos. Tú sabes que es algo importante, que en esta elección se manifestaron una serie de nuevos liderazgos. Y unos muy viejos. Y unos muy viejos, está bien, pero surgieron unos nuevos también, ¿no? Unos que hay que reforzar, como es el caso de Lady en Táchira, ¿no? Eso es un liderazgo nuevo, eso no es un liderazgo viejo, es un liderazgo que surgió el 2017 y que ha sido un liderazgo verdaderamente que ha demostrado valor, ha demostrado coraje. Se ha enfrentado a un personaje tan oscuro como Freddy Bernal, ¿no? Y obviamente eso es un liderazgo que hay que preservar. Tú no lo puedes maltratar como lo maltrató Henry Ramos diciendo que ese era un factor del gobierno. ¿Cómo vas a decir eso, vale? Cuando esa tipa verdaderamente se fajó en Táchira. Entonces, esos liderazgos, hay otros liderazgos que desde Centrados, por lo menos nosotros promovimos mucho los liderazgos jóvenes. Está María Virginia Gobella en el estado Mérida, está José Hernández
que en el estado Trujillo, que tuvo una votación muy buena, de hecho ahí ganamos 2 alcaldías en ese estado, ¿no? Y hay toda una... Está el liderazgo de Carri, que aparece también fortalecido, ¿no? Es un liderazgo importante. Esos liderazgos nuevos... ¿Y por qué no mencionas a Fuerza Vecinal? Perdón, sí, tienes razón. Exacto, está el liderazgo de Fuerza Vecinal, está Uzcategui, ¿no? Que es un factor importante dentro de Fuerza Vecinal. Están los alcaldes que lograron la reelección como alcaldes de Fuerza Vecinal. Entonces, esos liderazgos se van a imponer sobre estas personas que pretenden obligarnos a lo que ellos digan. Porque la gente no los quiere de esa manera. No es que no los quiera, no los quiere de esa manera. Está bien dicho. Está bien dicho. Entonces yo creo que debemos trabajar no para ver qué logramos mañana, sino para ver qué logramos para el mañana, para el futuro, para lograr verdaderamente establecer una ruta electoral de cambio en el país, que es lo que el país reclama, ¿vale? La gente reclama un cambio y lo reclamó en Barinas, pero un cambio, oye, que se dé cuenta de sus necesidades fundamentales. Nosotros en Alternativa 1 tenemos una campaña que dice por una vida normal. Yo quiero una vida normal, donde tenga gas, donde tenga luz, donde tenga salario digno, ¿no? Donde yo tenga una educación para mis hijos adecuada, en donde yo tenga un régimen sanitario que verdaderamente cuide de mi salud. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que la gente quiere, eso es una vida normal. Nosotros no vivimos una vida normal, nosotros vivimos una vida absolutamente anormal. Ahora fíjate, cuando uno ve el cuadro, estas elecciones del 21, mejor retrato de la realidad que eso, imposible. El que no la quiera leer, bueno, está bien, pero ahí está claro el nuevo país que tenemos, en la dimensión que lo tenemos. Un gobierno que viene cayendo, obligado a cambiar y a moverse, a resolver los temas de la economía y eso que tú llamas una vida normal. Y una oposición obligada también a repensarse, a resolver los conflictos que ella tiene que le impiden ganar, donde esa cosa insólita, que gente que era preferible perder que ponerse de acuerdo, es una lógica de la antipolítica. Uno no entiende cómo unos señores que tienen tantos años en eso piensan así, pero bueno, pero la oposición tiene que revisarse. Y el gobierno, fíjate, no pocos analistas veían en el camino de lo que viene hacia el 2024, que en algún momento el gobierno iba a abrirse y vamos a tener un gobierno amplio, con figuras de la oposición metidas ahí, buscando, en la lógica de lo que están haciendo, ¿no? Buscando hacer los cambios para oxigenarse y recuperar sus espacios y los nuevos. Fíjate que la Cava lanzó una campaña de independientes en Valencia. Sí. Esa lógica. Pero este episodio y todo lo que está alrededor, la manera en que se desenvuelva, puede favorecer o entorpecer los procesos de cambio en la relación política que se están dando en el país. Pero cuando regresemos, ya vamos porque la señora Yesenia, que manda más que un dinamo, me dice que hay que ir al corte. La cosa es triste también, porque si tú ves lo que en el Zulia perdieron 400.000 votos por Omar Prieto, porque entre Omar Prieto y Willy Casanova había una diferencia enorme en el estilo, en la manera de hablar. Bueno, pero el estilo perverso de uno se llevó al otro. Ahora, todo esto que estamos viendo en Barinas pone en juego el cambio. ¿Hasta dónde tú comprendes que el país tiene que cambiar o no? Porque si seguimos en las mismas cosas, bueno, la crisis va a ser eterna, porque las crisis para los países no es como un ser humano que tiene una vida finita. No, el país puede estar en... Teodoro Pekov decía que desde la República, desde Páez, desde Sublé hasta nuestros días, el país ha habido una sola crisis buscando identidad y república, la constitución de un Estado eficaz. Ha sido una crisis permanente, que tiene unos momentos cumbres, pero si uno se pone en la luna, y ve para la Tierra y ve a Venezuela, se da cuenta que aquí lo que viene, todo indica que vamos a nuevos procesos. Ahora, ¿están estas fuerzas preparadas para eso o van a seguir enquistadas en sus mitos? Yo creo que de alguna manera sí ha venido dándose un proceso de cambio, ciertamente, del lado del gobierno obligado por la crisis, porque yo digo, el peor adversario o el peor enemigo, como tú lo quieras llamar, del gobierno es la crisis.
¿no? No era en sí la oposición, porque la oposición pues venía fracturada, venía dividida, no era una oposición que tú dijeras tiene un discurso coherente frente al gobierno que le permitiría en un futuro ser un factor de cambio importante, ¿no? Hasta el 21 de noviembre la oposición estaba toda fragmentada y el gobierno pues estaba tranquilo porque ellos tenían 3.200 candidatos y nosotros teníamos 60.000 candidatos. Entonces, obviamente, eso le facilitaba el juego al gobierno. Pero ahora bien, pero la crisis, que es su verdadero enemigo, su verdadero adversario, él tiene que resolverla si quiere perdurar en el tiempo, si como decíamos anteriormente quiere ganar las elecciones presidenciales el 2024. Y hacia allá es donde nosotros debemos dirigir la vista, hacia las elecciones presidenciales que son las que van a cambiar. ¿Y el revocatorio? Pero mira, el revocatorio es una cuestión que está ahí en la Constitución, ciertamente, es un derecho que tenemos. Ahora, yo siempre digo, no siempre lo legal es justo y no siempre lo justo es legal. Y eso funciona mucho en la política. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Guaidó se autojuramentó, es considerado un presidente interino, es reconocido por 60 países, pero es una juramentación absolutamente ilegal desde el punto de vista constitucional. Eso no podía darse de esa manera. Y si lo hacía, duraba un mes nada más. Y bueno, fíjate, ya va para 3 años con aspiraciones de continuar. Entonces, yo creo que el referéndum revocatorio tiene que tener unas reglas muy claras. Porque para comenzar, hay un reglamento que no existe. Hay un reglamento que tiene que ser definido por el CNE en donde las cosas se pongan blanco sobre negro. Fíjate que en los 2 referéndums importantes que han habido en el país, que fue el del 2004 y el del 2016, la ausencia precisamente de un reglamento fue lo que originó en el 2004 las famosas firmas planas. Y en el 2016, bueno, el batacazo aquel que dieron con el pocos jueces que salieron declarando que sí había habido mal manejo, etcétera, etcétera, y que terminó tumbando el referéndum revocatorio. Entonces tiene que haber, en primer lugar, eso. En segundo lugar, tiene que haber un discurso coherente de toda la oposición. Porque imagínate, el referéndum es este año que viene. Falta un mes para comenzar a activarlo. Ajá. Se da el proceso, recolección de firmas, comencemos por ahí. 4 millones y pico de firmas que hay que recolectar. Comencemos por ahí. Por eso lo del reglamento es sumamente importante. Luego que tú recolectes los 4 millones de firmas, vas entonces al referéndum, vas a la votación, ¿no? Supongamos que revocamos a Maduro. ¿Cuál va a ser el candidato de la oposición? O sea, si en todo este periodo nosotros no pudimos ponernos de acuerdo, nos vamos a poner de acuerdo en estos 6 meses para tirar un candidato presidencial con tantos aspirantes que hay dentro de la oposición, porque hay varios, no solo Manuel Rosales, hay varios que no han perdido la esperanza. Está Capriles por un lado, ¿no? Está Leopoldo por allá por España también que aspira, está Guaidó también que aspira, ¿no? Hay varios que aspiran. Entonces, tú vas a poner de acuerdo en este periodo toda esa gente para ir unificada. A lo mejor le ganamos el referéndum a Maduro y resulta que podemos perder la elección después, 30 días después, contra un candidato del chavismo, porque la podemos perder, ¿no? Porque uno siempre en los contextos electorales puede ganar y también puede perder. Entonces, eso es algo que yo creo que tiene que ser estudiado a profundidad. Tú no puedes manejar el referéndum como un tema fundamentalmente emocional. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces la política, nosotros desde la oposición, la hemos manejado emocionalmente y eso nos ha conducido a los atajos y eso nos ha conducido a las frustraciones y eso nos ha conducido a que 80% de la población no quiere a la oposición. ¿Puede en Venezuela constituirse un centro? Claro, las encuestas hablan de un mundo independiente que va creciendo, que al final es un centro. Pero generalmente los centros, los momentos de polarización se los llevan por el medio. No, yo creo que si hay un centro que le presenta al país una política coherente, y eso es lo que estamos tratando de hacer desde Centrados. Por eso nosotros nos definimos centrados en la gente, ¿no? Preocupados por las necesidades de la gente, por presentarle un proyecto donde tú verdaderamente demuestres de que tus intereses son los intereses de la nación y no los intereses particulares de tu tolda política, ¿no? Que a ti te interesa que la gente verdaderamente tenga una alternativa de cambio concreta, que le permita confiar en los planteamientos que tú estás haciendo, porque son planteamientos que cualquiera puede percibir, puede captar y puede decir, por aquí va la cosa. Entonces, eso es lo que yo creo que
ha sido, va a ser y será el rol de Centrado como plataforma, ojo, plataforma. Nosotros no somos un partido político, nosotros somos una plataforma en donde pueden confluir todos aquellos factores de cambio que necesitan participar, pero que a lo mejor no tienen una sigla partidista. Nosotros somos un factor que le daría vocería política a las necesidades de la sociedad. Vocería política a los gremios, vocería política a los sindicatos, vocería política a todos aquellos elementos que participan activamente en los problemas de la sociedad, pero que no se ven reflejados en los partidos políticos que dominan buena parte de la oposición. México, debe reinstalarse México, no sé si ahorita en Navidad. Debería ser en Navidad, porque en Navidad la gente se pone más dulce. Ay, el reino de la nariz roja, Santa Claus, el niño Jesús, los nacimientos, las hallacas, el ponche crema, las aceitunas, todo eso ablanda. Y te vuelve sensible. Facilita. Pero no sé. ¿Qué expectativas hay de México, si es que las hay? Bueno, mira, yo creo que en primer lugar, la palabra la tiene en primer lugar el gobierno, ¿no? Pero también... Pero el gobierno está diciendo que ahora que vendrían nuevos invitados a la mesa. Exactamente, es que yo creo que tiene que ser así, O sea, estas elecciones demostraron que no solamente un sector puede tener la vocería en una negociación tan importante como la que se está llevando adelante en México. Tiene que haber, por eso es que es importante, fíjate, tiene que haber primero un acuerdo en la oposición, ponernos de acuerdo qué vamos a tratar allá y que esa vocería sea ampliada, ¿no? Porque así como tú ves muchos representantes en esa cuestión de México que uno dice, bueno, ¿y ese qué hacía ahí? ¿No? Pero también hay personas o factores políticos que no aparecen ahí y que deberían estar ahí. Entonces, yo creo que si tú de verdad quieres construir una alianza de oposición que participe de manera activa en una negociación tan importante como la que se está llevando adelante en México, tiene que haber una representación real de la oposición. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Jorge Lepage, dirigente del Estado de Anzoátegui, hombre juvenil, según mismo dice él, comparado conmigo. Gracias a las 5 y a las 10, Kikosi por